Y alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este subprograma, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy estamos haciendo el programa un poquito antes del tiempo, así que no lo tenemos en vivo y en directo como usualmente lo tenemos todos los miércoles, porque se espera una tempestad de nieve bien fuerte, especialmente aquí en el área de Birmingham, y por lo tanto lo hemos hecho un poquito antes, así que no podemos desafortunadamente recibir sus correos electrónicos, además los que tenemos, pues ya eso sí, también las llamadas por teléfono las vamos a poder recibir en el día de hoy, así que ojalá que ustedes puedan disfrutar, que ustedes se sienten plácidamente para ver el programa. Y es mi más sincera oración que ustedes puedan experimentar poder de Dios a través de este programa, la presencia de Cristo Jesús a través de su palabra que va a ser proclamada. Por lo tanto, en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, de responder sus muchas preguntas que damos gracias por ellas, hacemos una pausa y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo. Yo te exalto, te glorifico, te bendigo. Yo te digo desde lo profundo de mi corazón, te amo, mi Señor, y quiero amarte con todas las fuerzas de mi ser. Y pido por este hermano que está escuchando, por esta hermana que está escuchando, que todos juntos podamos llegar a amar a Cristo Jesús más que a nuestras propias vidas, más que lo que más amamos en nuestra existencia, que Jesús de verdad se convierta en la razón de nuestro vivir, en el propósito de nuestro ser, de nuestra vida. Padre Todopoderoso, gracias, oh Dios, porque tú existes. Gracias, oh Dios, porque tú nos tienes en la palma de tu mano y somos tuyos, Señor. Gracias, oh Dios, porque no solamente nos diste vida, nos creaste, pero nos has comprado un gran precio, dándonos a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una cruz en el Calvario. Él se ofreció como víctima, Padre, para que nosotros no muriéramos la muerte eterna, para que nuestra no fuera la desgracia del infierno, sino para que un día podamos contemplarte a ti, Señor, verte a ti, Señor, cara a cara y disfrutar de tu gloria para toda la eternidad en el cielo. Señor, por lo tanto, yo te pido en este momento, por los hermanos que sienten miedo a la muerte, quita ese miedo, Señor. Aquellos que sienten miedo de la vida, quítale ese miedo, Señor, porque al fin y al cabo, el miedo no es tuyo, Señor. El miedo es falta de fe. Aumenta nuestra fe, por lo tanto, Señor, que podamos caminar seguros en el camino de esta vida, de la mano de Cristo Jesús, siempre de su mano. Y por eso Jesús nos va a decir, si caminamos con Él, no tenemos nada que temer. No temas, dice el Señor, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Jesús está contigo, hermano, en este momento. Jesús está contigo, hermana, en este momento. Y por eso, Padre Santo, te doy gracias. Te alabo, te bendigo, te glorifico, porque no estamos solos, oh Dios. Te tenemos a ti. Tenemos a Jesús nuestro Señor y tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos impulsa a vivir más y más unidos a Jesucristo y en Cristo Jesús un día poderte contemplar en tu presencia, en tu gloria, para toda la eternidad. Llénanos de ti, Señor, vacíanos de todo miedo, de toda inseguridad, de todo aquello que no es tuyo y que podamos proclamar, Señor, que contigo ya nuestra es la victoria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Y doy gracias a Dios, hermanas y hermanos. Tenemos muchísimas llamadas que hemos recibido recientemente, entre ellas está Marisa de Maryland, y Marisa pide oración por ella que tiene Parkinson, y pedimos al Señor que el Señor le bendiga y le sane, Marisa. Y también Jacinto González da gracias a Dios por oraciones que hemos hecho y dice que está perfectamente bien, bendito sea Dios. La oración tiene poder, la oración es el poder de Dios, hermanos. Camilo Noriega da gracias porque allá encontró un buen trabajo y gracias por las oraciones que hemos hecho, con todo gusto, Camilo. Catalina de México pide oración por José Manuel
y estamos orando por él y también pues por toda la familia, como usted lo ha pedido, Catalina. Vamos a ver aquí, Teresa de Jesús pide por su hermana Rosa Amelia, de 34 años, que ha sido operada de cáncer. Pedimos al Señor que la bendiga y que pueda levantarse de su cama y pueda ser totalmente saludable para la gloria de Dios. María de Texas pide por su hijo Adrián, de 18 años, que está en la cárcel, y con todo gusto pedimos que a través de esa experiencia que el Señor le dé una nueva vida y un nuevo comienzo en su relación con Jesús. Rosa Alpina de Texas, y ella fue con nosotros en el último viaje a Italia, pide oración por su hijo Norman, que está sin trabajo, que el Señor le conceda el trabajo que le va a glorificar a Jesús, el trabajo para Norman. Y también Lucía de Washington pide oración por una persona que recibió pues una maldición. Acuérdense que las maldiciones nada nos pueden hacer, porque el que está dentro de nosotros es mucho más fuerte que el que está afuera, y con Cristo todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Y también pues vamos a ver, pedimos por todos ustedes, pedimos también por la situación política de nuestros países de América Latina, pedimos por Egipto y pedimos sobre todo para que la paz reine en nuestros hogares y sobre todo en aquellas familias que están divididas. Ojalá que así sea. El tema de hoy pues es dar vida, dar la vida, estar dispuesto a darlo todo por amor a la iglesia. Si a ti te preguntaran, ¿estarías tú dispuesto a dar tu vida por amor a la iglesia? ¿Qué dirías tú? ¿Dirías sí o dirías no? Y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos en algún momento de nuestra vida, y qué bueno que en este momento, pues a través de este programa, el Señor nos está haciendo esa pregunta. ¿Estarías tú dispuesto? ¿Estarías tú dispuesta a dar tu vida por esa que te dio la vida, porque te dio a Jesucristo, que es la iglesia? A veces tenemos la tendencia, hermanas y hermanos, de criticar demasiado severo a la iglesia, ser muy severos con la iglesia. Y está bien criticar si en alguna forma tú y yo podemos hacer algo para mejorar la situación. Apuntar con el dedo simplemente para lastimar o para destruir, eso no es de Dios. Pero cuando nosotros criticamos, es decir, cuando reconocemos que algo necesita mejorar y comenzamos de verdad pues a trabajar por esa mejoría, comenzamos a luchar para que la iglesia sea mejor, y limpiamos la casa no por fuera criticando y cruzándonos de brazos, sino que haciendo todo lo posible para que la casa quede limpia por dentro, porque al fin y al cabo la casa no se limpia por fuera, se limpia por dentro, igual que la iglesia. Si queremos mejorar la iglesia de Jesucristo, tenemos que luchar para que esa iglesia sea lo mejor que puede ser. Eso es precisamente lo que hace Jesús. Jesús lucha por la iglesia, Jesús sirve a la iglesia, Jesús vive para la iglesia. Jesús da su vida por la iglesia. Nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, pero 25 sobre todo, dice, y le habla a los maridos. San Pablo le habla a los esposos y dice, maridos o esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que Cristo amó a la iglesia. ¡Qué consejo más maravilloso! Si cada esposo de verdad dejara de enfrascarse en su propio yo y buscar su propio interés y su propio placer, y comenzara de verdad a amar a su esposo, a su esposa, al mismo punto que Cristo amó a su iglesia, yo creo que muchos matrimonios cambiarían drásticamente. ¿Y cómo amó Jesús a la iglesia? Mira, extendió sus brazos en una cruz y lo dio todo por ella. Lo dio todo por ella. Dio su vida por ella. Hasta la última gota de su sangre, dio su vida por ella. Y solo por amor se puede hacer eso. Jesús vino a este mundo y dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y la vida de Jesús fue, primero que todo, pues, predicar la voluntad del Padre, predicar que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? Al fin y al cabo el reino de Dios es Jesucristo, porque es en Jesús donde se hace la perfecta voluntad del Padre. El reino es donde se hace la perfecta voluntad del Rey. Jesús es el ser en quien se hace la perfecta voluntad del Padre. Y nos dice Jesús, el discípulo no puede ser diferente al maestro. El discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y qué es lo que nos invita a hacer Jesús? A dar nuestra vida por la iglesia al mismo punto
que Él es capaz de dar la vida por la iglesia. La iglesia que Él funda. La iglesia que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. La iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica. La iglesia que se ha de convertir en la barca de Pedro, desde la cual Jesús va a seguir proclamando su mensaje de salvación hasta el fin de los tiempos. La barca que no dirige ni Pedro ni los demás discípulos de Jesús, sino que dirige el mismo Jesús. Porque al fin y al cabo es la barca de Jesús. Es la barca de Jesús que es la iglesia. La iglesia que es la comunidad de creyentes que está llamada por el mismo Jesús a evangelizar al mundo. A llevar la presencia de Jesús al mundo, a llevar la palabra de Jesús al mundo. ¿Para qué? Para que un día, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, un día, al nombre de Jesús, bendito sea Dios, toda rodilla se arrodille en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Un día, la iglesia que es signo de la presencia de Jesús en el mundo en que vivimos, va a ser ese espejo maravilloso y transparente de la presencia de Jesús en cada corazón, en cada vida. Y a través de nosotros y a través de muchos como nosotros que queremos servir a la iglesia y amarla hasta el máximo, esa iglesia va a ser realmente la luz de Jesús que iluminará hasta los confines de la tierra y el mundo entero creerá en Jesús. ¿Cómo nosotros podemos amar a la iglesia? Cómo Jesús vivió su vida, así la tenemos que vivir nosotros, si es que queremos de verdad servir la iglesia y amar la iglesia y dar nuestra vida por la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Si queremos de verdad, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, amar a la iglesia hasta el punto de dar nuestra vida por la iglesia, entonces tenemos que empezar a dar testimonio de vida. Uno de los problemas grandes que acontece en la iglesia del día de hoy es que más y más está siendo atacada en todos los ámbitos de la sociedad. Algunas cosas con mucha razón y otras cosas sin ninguna razón. ¿Pero por qué está siendo atacada? Porque Satanás quiere destruirla. Satanás quiere destruir tres cosas que son importantísimas para Dios. Satanás quiere destruir la iglesia de Jesucristo. Satanás quiere destruir la familia, tu familia, la mía. Y Satanás quiere destruir a nuestras personas, tu persona y la mía, tu vida y la mía. Son tres obras maravillosas que Dios ha hecho y que Dios ama sin límites, sin extremos. Y así pues Satanás quiere destruir. Pero ¿sabes una cosa? Dice el Señor Jesús y lo promete que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Jesús nos invita a nosotros a ser como Él. El discípulo, dice Jesús, no puede ser diferente al Maestro. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, dando buen testimonio de vida. No solamente diciendo que Él era del Padre, que Él amaba al Padre, que Él y el Padre eran la misma cosa, pero se le notaba, hermanos, se le notaba, se te nota a ti, se me nota a mí, que somos discípulos de Jesús. Se nos nota a nosotros que somos miembros de la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Se nos nota en nuestro hablar, en nuestro servir, en nuestro amar, en nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Tenemos la actitud de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios precisamente en Filipenses capítulo 4, dice la palabra de Dios, tengan las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús. Qué hermoso sería si todos nosotros católicos comenzáramos de verdad a tener la misma actitud de servicio, la misma actitud de amor, la misma actitud de perdón, la misma actitud de entrega a los necesitados y al mundo entero como Jesús la tuvo dentro de nuestras propias posibilidades y limitaciones. Entonces el mundo va a creer en Jesucristo. Entonces la iglesia será de verdad signo de Jesús, de su presencia en el mundo. Y entonces estaremos de verdad dando nuestra vida por la iglesia, como lo hizo Jesús, hasta la última gota de nuestra sangre y hasta el momento en que podamos tomar nuestro último suspiro para entrar en la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, misión cumplida, misión cumplida. Para que ustedes, hermanos, se suscriban a la página de Facebook de este servidor, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/,
/EWTN Español. Me encantaría que lo hicieran porque yo estoy enviándoles a todos los suscriptores en forma regular pues un pensamiento, una meditación, algo que les ayude en su relación con Jesucristo. Así que no pierdan la oportunidad. Sea parte de Facebook del Padre Pedro, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y también les invitamos para que vean los programas de Conozca Primero su Fe Católica en YouTube, viendo a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Señores, y bienvenidos ustedes, hermanas y hermanos. Me imagino yo que para este tiempo, a las 5 de la tarde, hora de Birmingham, ya está cayendo un poco de nieve y es por eso que hemos hecho este programa un poco anticipado a la hora, desafortunadamente, porque se va a cerrar pues algunas de las áreas de aquí del estudio de EWTN. Así que esperamos que todo salga bien. De todas maneras no podemos recibir sus llamadas por teléfono porque vamos a estar cerrados, pero qué bueno que tuvimos la oportunidad de hacer el programa un poquito antes para ustedes. En estos momentos, un correo electrónico, adelante, por favor. Padre, Lucas 4:17 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Qué quiere decir y proclamar un año de gracia del Señor? María, El Salvador. María, gracias por esa interesantísima pregunta. Jesús viene para liberarnos, Jesús viene para reconciliarnos con el Padre, Jesús viene para ser el puente entre la humanidad y el Padre Dios. Y Jesús no solamente dice entonces aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 25, que el Espíritu de Dios está sobre él, ¿sí? Jesús cuando se bautiza, dice la palabra de Dios que se ve bajar al Espíritu de Dios en forma de paloma y posarse sobre él. Es decir, como hombre, como humano, Jesús está lleno del Espíritu Santo de Dios y es precisamente impulsado por el Espíritu Santo de Dios que Jesús va a proclamar la palabra viva de Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y la segunda persona de la Santísima Trinidad se reviste de un cuerpo como el tuyo y como el mío y lo conocemos con el nombre de Jesús o Jesucristo. Cuando Jesús habla de sí mismo, Él dice que Él viene a proclamar el año de gracia. Viene a proclamar el año de gracia. Él viene a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver y a liberar a los oprimidos. Eso es precisamente lo que para los judíos era el año de gracia o el año de jubileo. Si nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 25, leemos lo siguiente. Fíjense qué interesante dice la palabra de Dios. El año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Una amnistía, es decir, un perdón para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de júbilo, el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad, la van a recobrar. Es decir, las deudas van a ser canceladas. Todas las deudas van a ser canceladas. Y los esclavos serán puestos en libertad y regresarán a sus casas. Y eso es precisamente lo que viene a hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús viene a cancelar nuestra deuda, nuestro pecado. El Señor Jesús viene a limpiarnos, viene a depurarnos, viene a liberarnos, viene a hacer de nosotros criaturas nuevas, si así lo queremos. Y si cooperamos con Él, si nos rendimos a Él en arrepentimiento, con un corazón contrito y con el deseo de comenzar una nueva vida, el Señor no solamente nos perdona, pero se olvida de nuestras ofensas, cancela nuestras deudas. Y no solamente eso, sino que el Señor nos da libertad. De la misma forma en que un esclavo tiene que estar bajo el yugo de su amo, el yugo opresor de su amo, también nosotros, a través del pecado, somos esclavos del mismo Satanás. Pero ¿qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a liberarnos como un esclavo es libre de toda atadura para que comencemos una vida nueva, ya no
sometidos a la bota del maligno, sino que de la mano de Cristo Jesús en la victoria a los hijos de Dios hasta que lleguemos a su presencia en el cielo. Vengo a proclamar el tiempo de jubileo, el año de jubileo, es decir, la promesa de un nuevo comienzo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesús. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta interesante, estoy seguro. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Saludos en Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué a nuestro Señor Jesús se le llama el Hijo del Hombre? E incluso él mismo se llama de esa manera. Gracias, Roberto. Roberto, precisamente porque Jesús es el que asume sobre su propio ser tus pecados y los míos. Nuestros pecados nos llevan a la muerte eterna, nos llevan al infierno. Jesús asume sobre su propio ser los pecados de toda la humanidad. Imagínate tú, Jesús crucificado, Jesús colgando de una cruz, Jesús escupido, Jesús coronado de espinas, Jesús insultado, Jesús pateado, Jesús flagelado. En Jesús se descargó la consecuencia del pecado de la humanidad, que al fin y al cabo es la muerte. Hablar de sufrimiento, hermano. Hablar de dolor, pero dolor real, dolor profundo. ¿No es acaso que Jesús suda sangre, nos dice el Evangelio según San Lucas? Los vasos capilares se le comienzan a explotar al darse cuenta del dolor tan profundo por el cual Él va a pasar por amor a ti y por amor a mí. De ahí Jesús es el Hijo del Hombre. El hombre en la Biblia es el que sufre. Pero desafortunadamente es el que sufre a consecuencia de su pecado. Jesús es el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo del sufrimiento, porque Él es el que toma el sufrimiento, el dolor de los pecados de los hombres, es decir, de la humanidad, y los asume como propio. ¿Para qué? Para liberarnos y cancelar la deuda que teníamos con Dios Padre. Por eso el profeta Isaías, fíjense qué cosa tan hermosa. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, nada más que es, porque se podría leer mucho más. Pero dice, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que Él era destruido, nuestros pecados por los que Él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, la victoria, la vida nueva. Y termina diciendo la palabra de Dios, y por sus llagas hemos sido sanados. Hablar de proclamar el año de gracia del Señor, eso es precisamente lo que Jesús proclama, y no solamente con palabras, pero más aún con hechos, dando su propia vida. El Hijo del Hombre, el que asume sobre su propio ser el dolor, la consecuencia de todos nuestros pecados. ¿Cómo no amar a Jesús? Jesús nos ha amado primero. Jesús lo dio todo por ti y por mí, lo dio todo por la iglesia. Que nosotros, tú y yo, siguiendo el ejemplo de Jesús, estemos dispuestos a hacer lo mismo. Un correo electrónico con otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en Ezequiel 20:25, Yahvé Dios dice, te he dado mandamientos malos y leyes incapaces de hacerlos vivir. ¿A qué se refiere el profeta? Pues en el capítulo completo Dios dice repetidamente lo contrario. ¿Es posible que Dios se contradiga de esa manera? Carlos. Carlos, fascinante. Doy gracias a Dios porque bendito sea Dios, están leyendo la Biblia, gloria al Señor. Ya la Biblia no es un instrumento santo que se pone en una mesita y agarra polvo y de vez en cuando se limpia para ver alguna fotografía o alguna pintura, sino que se está usando para recibirla, para internalizarla, para vivirla. Te felicito, Carlos, de todo corazón. Vamos a leer lo que dice de nuevo la palabra de Dios en Ezequiel, que es uno de los profetas mayores que aparecen en el Antiguo Testamento. Ezequiel dice lo siguiente,
capítulo 20, versículo 25. Y esto es palabra de Dios. Y este es el Señor hablando a través de Ezequiel. Llegué hasta darles mandamientos malos. Dios no da mandamientos malos. Dios no hace nada malo. ¿Por qué? Porque Dios es el bien absoluto. Dios es el bueno por excelencia en grados inimaginables. Y dice, y leyes incapaces de hacerlos vivir. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Ezequiel? ¿Se ha vuelto loco? Por supuesto que no, está siendo muy sarcástico. El profeta Ezequiel está tratando de sacudir al pueblo de Israel que se ha apartado de los caminos de Dios. ¿Y saben cómo se ha apartado de los caminos de Dios? En este caso, dice, los volví impuros mediante sus ofrendas. ¿A qué ofrendas se refiere? Cuando hacían pasar por el fuego a sus primogénitos. Ah, ya estamos entendiendo. ¿Qué es lo que hacían los israelitas? Acuérdense que los israelitas, en este tiempo en que vivía el profeta Ezequiel, pues estaban todavía muy paganizados. Y ellos venían de una sociedad en que se ofrecía, imagínense ustedes, al primer hijo, al primogénito, se le ofrecía a sus dioses. Se les quemaba. La criatura era quemada y era ofrecida a sus dioses paganos. Pero al fin y al cabo, ¿no es eso algo parecido a lo que hace Abraham o quiere hacer Abraham con su hijo Isaac? Abraham piensa que está complaciendo a Dios al sacrificar a su hijo. Y él está ya listo con un puñal y ahí está el altar y él va a sacrificar no solamente a su primogénito, a su único hijo. En las denominaciones protestantes y evangélicas dicen, no, pero si Jesús fue el primogénito de María, entonces María tuvo otros hijos porque primogénito significa el primero. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Isaac era el primogénito de Abraham, es decir, su primer hijo, pero también fue el único. ¿Entienden? Fue el único. Jesús fue el primogénito de María, pero también fue el único. Jesús no tuvo hermanos. Así que el primogénito no significa el primero de muchos, significa simplemente el primero. Y es el primero el que tenían que sacrificar, aunque solamente tuviera un hijo, como en el caso de Abraham, que tenía que sacrificar a su primogénito, pensaba él, para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo? Rectifiquen, abran sus ojos y escuchen. Están en el campo equivocado. Y dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso, en el libro de Levítico capítulo 18, libro de Levítico capítulo 18. Vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso. Capítulo 18, en el versículo 21, dice la palabra de Dios, aquí está. No engendrarás a tu hijo, ni lo entregarás después quemándolo según el rito de Moloc, pues sería deshonrar el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. Les está invitando a recapacitar, a darse cuenta que ese rito pagano no complace a Dios, porque al fin y al cabo la vida es propiedad absoluta y total de Dios. Y lo que Dios quiere, lo va a decir en otras ocasiones en la Santa Biblia, es un corazón arrepentido. Y un corazón de verdad que en su arrepentimiento busque unión con Dios, a quien quiere amar por encima de todo lo demás. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí también. Me encantaría que se hicieran miembros de Facebook, de la página en español de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Regularmente le estaré enviando meditaciones y pensamientos que yo estoy seguro les va a ayudar muchísimo en su relación con nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, facebook.com/EWTN Español. Busquen por el Padre Pedro Núñez. Y también les invito para que vayan a YouTube y vean los programas que tenemos, muchísimos de ellos, para gloria a Dios. Vamos a una pausa, pero hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Señor de señores, bendito, alabado, glorificado seas Jesús. Hermanos y amigos, es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos una vez más a su programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos, pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cómo aplicar esto en mi vida? Guillermo, de Chile. Guillermo, Dios te bendice, Dios te bendice. Y qué pasaje tan hermoso. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Y repito, porque a veces me regaña un poquito en diferentes lugares y con toda razón de que doy los pasajes bíblicos muy rápido. Ojalá nosotros tuviéramos la oportunidad de poner algún tipo de cintillo o algo así para que se pudiera ver, pero no sé si eso se pudiera hacer. Se lo dejo a mi productor que está escuchando estos momentos. Pero el caso es, ese pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, es el Señor Jesús viendo esa multitud, toda esa gente que estaba como ovejas sin pastor, y Jesús tiene compasión de ellos. Y Jesús los veía, muchos de ellos con sus cargas, de un lado para otro. En los tiempos de Jesús no habían automóviles, no habían camiones, no habían grúas, nada de eso, y la gente tenía que o llevar las cargas encima de ellos, o tenían que buscar un animal de carga como un mulo para que llevaran las cargas, pero la mayoría de ellos no tenían dinero suficiente para tener un mulo, así que ellos eran sus propios animales de carga. Y ahí Jesús los veía cargando de un lado para otro las cosas que tenían que llevar a su casa, a sus trabajos, etc. Pero más aún, las cargas que llevaban por dentro. Sus dolores, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus disgustos, su necesidad de paz. Y Jesús les dice a ellos: vengan a mí, ustedes que están cansados, vengan a mí, ustedes que están agobiados, vengan a mí, tú que te sientes deprimido en el día de hoy, ven a mí, tú que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, ven a mí, dice el Señor. Podemos buscar la paz en muchísimos lugares, hermanas y hermanos, pero donde único vamos a encontrar la paz que de verdad llena el corazón y da sentido a la vida es en Jesucristo. Solamente Jesús da la verdadera paz, solamente Jesús llena el corazón de gozo, solamente Jesús llena el vacío que tienes tú y que tengo yo en el corazón. Por eso Jesús dice, no solamente las cargas externas, pero más aún las internas, vengan a mí ustedes con sus cargas, con sus problemas, con sus necesidades, y yo los haré descansar. Es decir, yo soy la solución de todos tus problemas, dice Jesús. Yo soy lo que realmente tú buscas muchas veces en el mundo y que solamente lo puedes encontrar en mí, dice Jesús. Y Jesús dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Cuando Jesús habla de su yugo, ¿de qué está hablando? Una yunta de buey tiene un yugo en el medio, es decir, un palo que va de la cabeza de un buey al otro. Y los dos bueyes tienen que ir al unísono. Tienen que ir juntos caminando en el mismo sendero, porque si un buey camina de un lado y otro buey camina del otro, ¿qué es lo que pasa? Se caen los dos, o por lo menos se cae uno. Nosotros estamos unidos a Jesús a través del bautismo. Y solamente con Cristo Jesús podemos caminar en la victoria de los hijos de Dios hacia la meta, que es el cielo. Si nos zafamos del yugo, nos vamos por un camino errado. Y no solamente sufrimos las consecuencias del pecado en nuestra propia carne, en nuestra propia alma, pero hacemos que otros sufran la consecuencia también. ¿Y qué es lo que termina Jesús diciendo? Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Porque al fin y al cabo, cuando yo opto por seguir a Jesús, aunque sea difícil, aunque me cueste, va a ser fácil. Y a medida que yo opto por seguir a Jesús, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque no voy a cargar yo mi yugo solamente, sino que Él lo va a cargar conmigo. No voy a cargar la cruz de seguirle a Él yo solo, sino que Él la va a cargar conmigo. No van a ser mis propias fuerzas nada más las que van a optar por seguir a Jesús, sino que va a ser su poderoso Espíritu Santo dentro de mí que me va a impulsar a ser uno con Cristo Jesús. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es como divorciada. Si una no tiene un amigo o compañera sexual, ¿puede confesarse y comulgar? Conozco divorciados que se confiesan y comulgan. Gracias. Una persona de Costa Rica.
Muchísimas gracias. Y yo estoy seguro que hay muchísimas personas en la situación en que tú estás. Si la persona se divorcia y esa persona no tiene relaciones sexuales con nadie, esa persona tiene todo el derecho de recibir la Santa Eucaristía, puede acercarse a recibir la Santa Comunión. Es importante, sin embargo, que la persona esté consciente que antes de recibir la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, debe de confesarse. Y cuando una persona se divorcia, usualmente hay mucho dolor, hay muchos resentimientos, hay mucha confusión y también pues hay ansiedades, hay inseguridades, hay sentimientos de culpabilidad, de frustración, en fin, todas esas cosas pues hay que descargarlas, hay que botarlas, hay que sacarlas. Y qué mejor que ir ante un sacerdote ministro del Señor Jesús para sacar toda esa basura y comenzar de nuevo. Y también pues yo invito no solamente para que reciban el sacramento de la reconciliación y vayan a recibir la Santa Comunión lo más frecuentemente posible para recibir poder de Dios, pero también buscar un sacerdote digno de confianza que le ayude a comenzar un proceso para anular su matrimonio. El anular el matrimonio no significa divorciarse por la iglesia no acepta divorcio, la iglesia no cree en el divorcio. ¿Por qué? Porque Jesús no acepta el divorcio. ¿Por qué? Porque bien lo dice el profeta Malaquías, entre otros pasajes, yo odio el divorcio, dice el Señor. El anulamiento simplemente es una declaración de la iglesia en que se da a conocer que ahí nunca hubo un matrimonio cristiano o un sacramento. Entonces es importante también comenzar un proceso de anulamiento del matrimonio para que usted algún día, si así lo quiere el Señor, pueda casarse y casarse por primera vez según la voluntad de Dios en la Iglesia Católica. Así que ojalá que no solamente usted, pero muchas personas que están tal vez en la misma situación que usted, pues hayan recibido esta respuesta como bendición de parte del Señor. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Mi estimado Padre Pedro, necesito que me ayude a explicar a unos jóvenes que están en catequesis para la primera comunión de manera sencilla cómo deben hacer su confesión en un ambiente de mucha confianza y sin miedo. Por favor, ayúdeme. Ana Díaz, Venezuela. Gracias y te felicito por estar catequizando a los niños y felicito a todas las personas que de una forma u otra pues ayudan a aquellos que vienen detrás de nosotros para que conozcan y que amen al Señor Jesús. Y yo les invito a todos los catequistas, a todos los que dan clases de catecismo, que dan clases de Biblia, que está bueno la información y es necesaria. Lo que enseña la iglesia hay que enseñarlo. Lo que enseña la palabra de Dios hay que enseñarlo. Pero por amor de Dios, enséñeles a amar a Jesús. Enséñele a amar a Jesús. Muchas veces los catequistas, los profesores de Biblia, los que están a cargo de la docencia, dan información. Y se te queda aquí y de ahí no va aquí. Y lo importante es que la información que damos de Jesús llegue aquí al punto que nos enamoremos de Jesús. ¿Qué hacer para que estos niños que van a confesarse por primera vez y tal vez pronto después de eso recibir al Señor Jesús en la Santa Eucaristía estén bien preparados? Yo creo que un pasaje de la Biblia que sería maravilloso es la oveja perdida. La oveja perdida la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 4 en adelante. Y nos habla acerca de una oveja que pierde este pastor. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Deja las otras 99 en el rebaño, porque las 99 están bien, están seguras, pero esta la pueden matar. El lobo puede acercarse y la puede devorar, la puede triturar y la destruye para siempre. Y al fin y al cabo, eso es lo que quiere Satanás. Cuando nosotros pecamos, Satanás nos agarra y nos destruye si le dejamos. Pero ahí viene Jesús, ahí viene el pastor, ahí viene el buen pastor que da su vida por la oveja, que dio su vida por esa oveja, que ha dado su vida por estos niños, que ha dado su vida por ti y por mí. Y el pastor no deja de buscar por aquí y por allá hasta que finalmente la encuentra. Y cuando la encuentra, nos dice la palabra de Dios, la limpia, la sana. Y no solamente eso, sino que se alegra. Y bendito sea Dios cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación y quedamos limpios. Decimos nuestros pecados y el Señor nos sana y quita las heridas causadas por el pecado. Por el pecado siempre causa heridas, siempre lastima,
nos lastima a nosotros y lastima muchas veces a nuestros seres más queridos, en el caso de ellos, tal vez a mamá, a papá, que le han dicho cosas feas, le han dicho palabras maldichas, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero como el Señor siempre nos ama y siempre está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos dejamos, como la ovejita, que se dejó en las manos del pastor para que la limpiara, para que la sanara, y el pastor la pone sobre sus hombros y la lleva de nuevo al rebaño y es feliz. Así Dios quiere hacer con cada uno de ellos, limpiarlos, sanarlos, ponerlos no solamente sobre sus hombros, pero en el centro de su pecho, en lo profundo de su corazón, y llevarlos de nuevo a la iglesia, reconciliados con la iglesia y por supuesto con Dios Padre, para que ellos, al igual que Jesús, sean plenamente felices. Qué hermoso. Podríamos hablar tanto de esto, pero yo creo que es suficiente. Les recuerdo, hermanas y hermanos, que me encantaría que ustedes fueran parte de la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Me encantaría porque estaríamos en contacto y regularmente les enviaría material para que ustedes crezcan espiritualmente ante Dios y ante los hombres. Y también me gustaría mucho que ustedes vayan a YouTube o que le digan a sus amistades, sus familiares, acerca de los programas de Conozca Primero su Fe Católica que están en YouTube, muchísimos de los que hemos hecho. Todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús y bienvenidos una vez más, hermanas y hermanos, a este programa de ustedes. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos. En este momento, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué el miércoles de ceniza viene después del carnaval? ¿De dónde viene el carnaval y cómo se seleccionan sus fechas? Judith Blanco, Venezuela. Judith, muchísimas gracias. Desafortunadamente, la palabra carnaval significa regreso a la carne. Regreso a la carne, es decir, darle gusto a la carne, darle placer a la carne. Y eso puede ser un problema bien serio. Puede ser un problema bien serio, un problema contradictorio para nosotros como cristianos, y también pues podemos meternos, como dicen por ahí vulgarmente, entre la pata de los caballos. El miércoles de ceniza es el comienzo de Cuaresma, y ya pronto vamos a comenzar la Cuaresma. ¿Y qué significa la Cuaresma? La Cuaresma significa 40 días. 40 días en que Jesús se prepara para su ministerio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Enseguida, ¿después de qué? De su bautismo. Jesús fue bautizado primero. Jesús, como ser humano, se llenó del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para hacer la obra que Dios Padre le había encomendado. ¿Y cuál es la obra que Dios Padre le había encomendado? Salvar la humanidad, salvarte a ti, salvarme a mí. Dar su vida por la iglesia e invitarnos a nosotros a hacer precisamente lo mismo. Y seguidamente, dice la palabra de Dios, estuvo 40 días en el desierto. ¿Estuvo cuánto? 40 días. De ahí la palabra cuaresma, 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Nosotros vivimos como en una perenne cuaresma en este mundo, es decir, vivimos en un desierto. El desierto es para los judíos la guarida de Satanás. Aquí en este mundo, pues Satanás está libre y sabemos bien que está tratando de apartarnos del camino de Dios. Entonces, de ahí la importancia de una vez al año que la iglesia nos da el tiempo de Cuaresma, tiempo en que estamos conscientes de que estamos en un desierto, pero si estamos revestidos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, entonces vamos a ser vencedores como Cristo Jesús. El problema y la contradicción es que antes del comienzo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza, pues se tiene el carnaval. Y el carnaval siempre se va a tener el martes antes del miércoles de ceniza. ¿Y para qué se tiene el carnaval? Pues para comer, para disfrutar, para dar placer a la carne, para hacer todo lo que sabemos que no se debe hacer durante el tiempo de Cuaresma, y así lo hacemos todo de un solo día, y ya el
comienzo de Cuaresma con el miércoles de ceniza, vamos a la iglesia, nos ponemos la ceniza y supuestamente comenzamos a hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y eso, ¿sabes qué cosa? No es cierto, es mentira. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viviendo en el camino que está contradictorio al camino de Jesús y después queremos volver al camino de Jesús, les digo en el nombre del Señor Jesús, cada vez va a ser más difícil. Entonces, midamos, hermanos, las consecuencias de los carnavales. Se dice, no, el carnaval pues puede ser muy bonito porque son paradas, etcétera, pero también hay mucho de mundano, hay mucho de corrupción y hay mucho que te puede apartar a ti y a mí de los caminos del Señor. Y el Señor dice, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos en estos momentos otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, bendiciones y felicitaciones. Me gustaría que un programa suyo aclarara un poco sobre el tema de las dos Babilonias y la comparación que los hermanos separados hacen con la Iglesia Católica. Dilcia Cardosa, Nicaragua. Dilcia, muchísimas gracias. Desafortunadamente, para comenzar, una terrible actitud negativa de odio hacia la iglesia que instituyó Jesús, que es la Iglesia Católica. Este libro, que se titula Las dos Babilonias, fue escrito por un pastor protestante escocés en los 1800. Y lo que hace es, en su propia negatividad, en su odio, en su actitud de desprecio a la iglesia que Jesús funda, pues hablar negativamente acerca de la iglesia y compararla con la Babilonia de antaño. Un día el Señor Jesús le va a preguntar a todas estas personas, ¿por qué me persiguieron? Si ustedes dicen que me amaban, ¿por qué me persiguieron? Si ustedes dicen que yo era su maestro, su Señor, su Salvador, ¿por qué me persiguieron? ¿No fue eso precisamente lo que Saulo de Tarso escuchó de los labios de Cristo Jesús cuando él también perseguía a la iglesia de Jesucristo? Si vamos nosotros a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor, es decir, contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Versículo 3 dice, y mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Escuchó la voz que decía, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica, a los discípulos de Jesús. Pero ¿qué es la voz que escucha del cielo que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y entonces dice la palabra de Dios, preguntó Saulo, ¿y quién eres tú, Señor? Y respondió la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que este ministro protestante desafortunadamente no leyó ese pasaje en la Santa Biblia. Hay que orar por ellos y hay que orar para que un día la palabra de Dios se haga realidad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amemos la iglesia, hermanos, y estemos dispuestos a servirla y a hacerla mejor y a dar nuestra vida en servicio y amor por ella, como Jesucristo lo hizo, dándonos el ejemplo. Tenemos muchísimas preguntas, desafortunadamente no podemos responderlas tanto, pero trataremos. Walter García, de New York, dice que su novia Mónica me escribió y que pregunta acerca de si la crucifixión fue hecha por los judíos y también porque lo siguen esperando, si lo crucificaron. Bueno, realmente los judíos no fueron los que crucificaron a Jesucristo, fueron los romanos, claro, impulsados o instigados por los judíos, que decían crucifíquenlo, crucifíquenlo, aquí en Poncio Pilato, hablando acerca de Jesús. Y finalmente, pues los judíos siguen esperando al Mesías porque para ellos, no todos, porque muchos se han convertido al cristianismo, pero para muchos de ellos el Mesías todavía no ha llegado. Es decir, no creyeron que Jesucristo de verdad era el Mesías, el enviado de Dios. Desafortunadamente, hay muchos que tienen ojos y no pueden ver, hay muchos que tienen oídos y sin embargo no pueden escuchar. Mayela Zavala, de Nicaragua, dice que un vecino de ella se cambió de religión y dice que en la silla del Papa que hay símbolos diabólicos. Y este es un señor que es vecino de ella. Pues, ¿qué tú dirías, Mayela, si yo te dijera que ese vecino tuyo se vio anoche volando en una escoba con un sombrero puntiagudo y vestido de bruja? ¿Lo creerías? Entonces, si no lo crees, ¿por qué vas a creer lo que él te dice? Tenemos que ser un poquito más
como que cuidadosos de lo que escuchamos, hermanos, porque a veces escuchamos tanta tontería, tanta basura, que realmente ni vale la pena escuchar. Mejor orar por esa persona para que se convierta y para que deje de atacar tanto la iglesia de Jesucristo y comience a amarla como el mismo Señor Jesús la amó. Oralia Sánchez de California quiere saber si el Papa autorizó a sacerdotes ortodoxos para que puedan oficiar la misa bajo el rito católico. No es cierto, en absoluto. Tengan cuidado también con lo que escuchan en los medios informativos, porque a veces esas personas de teología no saben absolutamente nada. Osvaldo de New Jersey dice: ¿en qué parte de la Biblia dice que el matrimonio tiene que ser sacramentado por la Iglesia católica o cristiana? Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios dice que no solamente Dios hace al hombre y a la mujer, crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, sino que también los bendice. No solamente bendice al hombre y a la mujer, pero bendice la relación entre ellos dos. Y eso vemos su culminación en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10, las bodas de Caná, en que Jesús fue parte de esa relación matrimonial. Jesús bendijo esa relación matrimonial y que hace como consecuencia, les da a ellos el mejor de los vinos. Así nosotros, cuando efectuamos un matrimonio delante del Señor, estamos pidiendo la presencia de Jesús, invitando al Señor Jesús a esa relación para que el Señor les dé a ellos el mejor de los vinos, el mejor de los amores, la mejor relación que puede existir. Y también pues tenemos muchísimas otras preguntas. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Necesitamos, hermanas y hermanos, un programa de 2 horas. Quiero recordarles que EWTN necesita de las oraciones de ustedes y también necesita de los donativos que puedan ofrecer. Yo doy gracias a Dios porque cada vez que voy a un país diferente, siempre me dan fondos para que traiga aquí al canal, y doy gracias a Dios por la generosidad de todos ustedes. Les recuerdo también que en octubre vamos a tener un maravilloso peregrinaje a Grecia y a Tierra Santa, auspiciado por Mensaje. Ojalá que nos puedan acompañar. Que el Señor los bendiga en abundancia, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.